Esta historia es real. Me llamo Vicente López Ruiz. Mis amigos me llaman Vicentito, y hoy deseo hablarle de mi padre, frente a tu sepulcro. La niñez de mi padre no fue fácil. Creció en tiempos duros, en un hogar donde el cariño muchas veces estaba ausente y el miedo ocupaba su lugar. Desde pequeño conoció el maltrato de su propio padre, un hombre que quizá también cargaba heridas que nunca supo sanar. Mi padre aprendió demasiado temprano lo que era callar el dolor y seguir adelante aun cuando el corazón pesaba más que el cuerpo. El hambre fue una compañera frecuente en sus días. No siempre había comida suficiente en la mesa, y muchas veces tuvo que conformarse con poco, aprendiendo a valorar cada pedazo de pan como un tesoro. Su ropa era escasa, gastada por el uso y por el tiempo. El frío del invierno no solo se sentía en la piel, sino también en la soledad que rodeaba su infancia. Había noches largas, silenciosas, donde el deseo más grande era simplemente sentirse seguro y querido. A pesar de todo, su madre era un refugio, la luz que le daba fuerzas para seguir. Pero la vida volvió a ponerle una prueba difícil cuando la perdió a los 15 años. Quedarse sin ella fue un golpe profundo, una herida que lo acompañó siempre. En una edad donde muchos jóvenes apenas empiezan a descubrir el mundo, él tuvo que aprender a sobrevivir solo, a hacerse fuerte sin dejar que la tristeza lo venciera. Sin embargo, lo más admirable de mi padre no fue el sufrimiento que soportó, sino lo que decidió hacer con ese dolor. En lugar de repetir la historia que vivió, eligió romper el ciclo. Cuando llegó a ser adulto, se convirtió en un hombre diferente al que había tenido como ejemplo. Fue trabajador, responsable y, sobre todo, un buen padre. Supo dar amor donde antes había habido dureza, supo proteger donde antes hubo abandono. Mi padre demostró que el pasado no define el futuro. Él transformó sus heridas en aprendizaje y su dolor en fortaleza. Nos enseñó que la verdadera grandeza no está en no sufrir, sino en no dejar que el sufrimiento nos vuelva duros o injustos. Fue un hombre que construyó una familia con esfuerzo y dedicación, siempre procurando que a sus hijos no les faltara lo que él no tuvo. Dicen que una persona se mide por cómo supera las pruebas de la vida. Mi padre fue el mejor ejemplo de eso. Fue mejor hijo de lo que su padre fue con su propio padre, y aún más, fue el padre que muchos sueñan tener, presente, responsable y lleno de valores. Su historia no es solo una historia de dolor, sino una historia de superación, de dignidad y de amor. Hoy, al recordarlo, no pienso solo en las dificultades que atravesó, sino en la enorme capacidad que tuvo para convertirse en una buena persona. Porque a pesar del frío, del hambre y de la pérdida, eligió el camino correcto. Ese fue mi padre, un hombre que transformó su pasado en una lección de vida y dejó como herencia el ejemplo de que siempre se puede ser mejor. Gracias, padre, por haber sido mi padre.